Que el Señor les bendiga. Es un agrado saludarles. Sean todos bienvenidos. Amén. Bendiciones, hermano Freddy, que veo su nombre ahí. Saludos a todos y aquí estamos de vuelta al grupo. Eh, una alegría verles, como le digo nuevamente, y efectivamente hoy día estamos iniciando una nueva materia, así que vamos a dar gracias al Señor para poder iniciar nuestro estudio. ¿Ya? Hoy día vamos a empezar a revisar la materia de Historia de la Iglesia. Así es que vamos a rogar al Señor para que Él nos dirija en todo lo que tratemos, iniciemos. Es un tema muy lindo, muy interesante, así es que vamos a pedir la dirección del Señor en este nuevo tiempo de estudio. Voy a invitar entonces que podamos orar. Pastora Isabel, ¿puede activar usted su audio para que nos guíe en una oración de inicio? Por favor. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque nos permites nuevamente el poder estar, Dios mío, frente a esta cámara y poder también, Señor, escuchar a nuestra pastora, Señor, en esta nueva exposición. Te agradecemos, Señor, por darnos este tiempo, por darnos el deseo de poder hacerlo, de querer aprender, a que nuestra mente se expanda, Señor amado, de este conocimiento tan maravilloso que es conocimiento que a nosotros, Señor amado, nos ayuda para crecer también en la gracia, en la sabiduría. Bendice a mi pastora, Señor amado, y a todos nosotros que vamos a estar escuchando, Señor, abra nuestra mente, que tengamos un corazón receptivo, Señor, a esta palabra, que se nos aprenda, Dios mío, que nuestro corazón se grave, Señor, para que podamos disponer de este material, Señor, en nuestras predicaciones, Señor, cuando hablemos de ti. Gracias, Señor, que toda la que se haga hoy día sea para la honra y la gloria suya. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro amado y buen Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, Amén. gloria a Gloria a Dios, Dios. gloria a Dios para Gloria a Dios. siempre. Amén. Sean todos entonces una vez más bienvenidos y damos gracias al Señor por este día. Muy contentos. Hoy día compartíamos en las Dorcas con las hermanas, muy contentas también y querían saber cómo había estado conferencia, así es que ahí tuve que correr un poquito. Estuvimos compartiendo las bendiciones que estuvimos viviendo ahí en Graneros, así es que muy contentos todos. Voy a iniciar la transmisión entonces. Voy a compartir. Un segundito. Un poquito. Amén. Ahora sí. Espero que estén viendo la pantalla, la presentación. Me confirman ahí cualquier cosita. Y bueno, Sí, se contarles que ve. ya están. ¿Se ve, no es cierto? Sí, pastora, se ve. Ya. Amén. Contarles que ya estamos entonces en este tercer ciclo de estudios, en el módulo 7 ya, y la clase de hoy tiene que ver con la materia Historia de la Iglesia. Hoy, bueno, primero contarles que el propósito de este curso es eh, conocer la historia de la Iglesia de manera estructurada o sistemática también, en orden, ya identificar los diferentes periodos de la historia del cristianismo,
y destacar los principales hitos en relación a lo que tiene que ver con la iglesia cristiana, destacar también a los principales personajes y los aportes que tuvieron en la historia de la iglesia. Vamos a ir viendo más adelante porque hoy día el módulo, el desarrollo de todas las materias tiene que ver con estas, son 8 clases que vamos a tener. Hoy vemos introducción, la importancia de estudiar la historia de la iglesia. Ya la próxima clase va a ser los orígenes de Jesús. Ya iniciamos cronológicamente a estudiar desde los orígenes de Jesús a la iglesia primitiva. Luego veremos el periodo apostólico, el periodo de persecuciones, el periodo imperial y la Edad Media, en relación todo esto a la iglesia, no es historia general, sino que historia particularmente de la iglesia. Luego veremos en la clase número 6 todo lo que respecta a la reforma protestante, la época moderna y la época contemporánea, que es hasta nuestros días. Ese es un poco el desarrollo de toda esta materia, todo este ciclo de clases. Tenemos 2 meses para ver esta materia, así es que esperamos que el Señor nos guíe. Ustedes están viendo el desarrollo de las clases, ¿no es cierto? Sí, se ve, El pastora menú, ya. Carolina. Muchas gracias, que a veces queda un poquito pegado, por eso, pues, si no, si queda pegado y yo estoy hablando, me avisan. Bien, entonces hoy iniciamos con esta materia, este módulo, esta clase, este estudio, ¿por qué dedicar una clase completa a la importancia de estudiar la palabra o estudiar la historia? Porque ya sabemos, así, a grandes rasgos, sabemos que si no conocemos, no sabemos y no valoramos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber proyectarnos hacia el futuro. Entonces, siempre es importante saber quiénes somos y el quiénes somos tiene relación con mi pasado y, por supuesto, qué es lo que yo quiero, cómo me proyecto. ¿Ya? En este caso, nosotros debemos, como hijos del Señor, como cristianos, buscar el saber y el conocer. Principalmente, ¿por qué? Primero, entendiendo esta lógica de que la Biblia contiene la historia de Cristo, desde Génesis a Apocalipsis. Contiene la historia de Cristo. La iglesia existe para contar la historia de Cristo. Y la historia de la iglesia es una continuación de la historia bíblica. Esos son nuestros principios, esos son nuestra creencia, debe ser nuestra base. Debemos saber, y por eso es importante entender, o más que entender, darle el realce al estudio de qué sucedió, cómo llegamos aquí. A veces nosotros eh, limitamos el conocimiento o limitamos la historia a un periodo específico. Hasta solo nos concentramos en la historia contemporánea, que es la historia de los últimos años. Pero vamos a ver aquí que la historia de la iglesia nace eh, con la ascensión de Cristo a los cielos. Y ahí vamos a ir conociendo todos estos detalles. Entonces, primero, la importancia de la historia de la iglesia es porque es la continuación de la historia bíblica. Ya la Biblia se escribió de acuerdo a lo que se vivió hasta el tiempo de Jesús y un poco más, el año 90 después de Cristo, se escribe Apocalipsis y eso es como el primer siglo. Pero después, sí, continuó la historia y pasaron muchas cosas entre la iglesia primitiva y nuestros tiempos. Entonces, ¿por qué debemos estudiar historia de la iglesia? Porque si no lo hacemos, es imposible comprender el estado actual del cristianismo. Porque si no tenemos la luz del pasado, de la historia, de lo que vivieron, lo que vivió la primera iglesia, los primeros discípulos, los primeros hermanos en Cristo, ya no vamos a poder entender lo que somos hoy, lo que mencionaba adelante. La ignorancia de la historia de la iglesia es aún más común que la ignorancia de la Biblia. Imagínense, si
algunos, la Biblia que está a nuestro alcance, que hoy en día todos tenemos acceso, tanto de manera física o virtual, escuchamos, tenemos la posibilidad, pero aún hay mucha ignorancia en lo que la Biblia dice, en lo que la Biblia es, en lo que la Biblia nos revela. ¿Cuánto más ignorancia tenemos en la historia de la iglesia? Por lo tanto, es importante conocer esta historia, repasar o ir, indagar y estudiar. Y uno de los deberes principales de los ministros, particularmente, es enseñar al pueblo de Dios, a los hijos, a las congregaciones, los hechos de la historia eclesiástica. Y como decía, porque es común estudiar, claro, el libro de los hechos, la primera iglesia, cómo era, cómo actuó, lo que hizo, pero nos saltamos a veces desde ese estado al estado actual, a cómo nosotros hoy hemos vivido como iglesia. Por lo tanto, quiero resaltar esta importancia de estudiar, digamos, de indagar y profundizar en lo que es el estudio de la historia de la iglesia. Además, la historia de la iglesia se ocupa del estudio de la fe cristiana, ¿ya? Y de nosotros como seguidores. Entonces, tenemos desde el primer siglo hasta nuestros días, y dice, esa sería una definición sencilla de lo que significa estudiar a la iglesia y su pasado. Es el estudio de la fe cristiana y de la iglesia en general, de los que pertenecemos a la iglesia. Ya desde que Jesucristo se fue a los cielos o Él estuvo aquí en la tierra hasta nuestros días. Entonces, debemos dedicar este tiempo con todo el ánimo y con toda la pasión que podamos dedicarle, ya, porque es fundamental, como les digo, saber eh, quiénes somos como iglesia del Señor y además de dónde venimos. Así es que espero estén eh, con tanto anhelo, así como lo estoy, de poder ir cada día revisando esta materia. Un segundo que estoy hablándole al pastor José que me estaba hablando. Pastor José González, ya. Bien, entonces, a modo de contexto, contarles que la historia del mundo se divide generalmente en estas tres etapas cuando hablamos de historia. En el tiempo antiguo, en la Edad Media, la Edad Moderna, ¿ya? Cuando hablamos de los periodos de la antigüedad, estamos hablando de prácticamente, hablamos de la historia del mundo, ¿ah? Ya vamos a ver lo que es la historia de la iglesia, pero la historia del mundo, para hacer este paralelo, cuando hablamos de Egipto, de Asiria, las primeras civilizaciones, que ya lo hemos estudiado en otras materias. Estas primeras civilizaciones nacieron ahí en esta cuenca del Mediterráneo, en esta media luna fértil, en Mesopotamia, Ur de los Caldeos, porque desde ahí salió Abraham, Ur de los Caldeos, Mesopotamia, y todo para el norte Canaán, toda esa cuenca que se le llama del Mediterráneo. Entonces estamos hablando de Egipto, de Asiria, Babilonia, Persia, los grandes imperios de la antigüedad, Grecia y Roma. Hablamos de los tiempos antiguos de estos periodos de antigüedad. Luego la Edad Media se contempla desde la caída de Roma, de este gran imperio romano, hasta el descubrimiento de América. ¿Ya? Eso para tener un contexto general. Entonces, de Edad Media lo vamos a considerar siempre desde el tiempo en que Roma cae como imperio mundial, hasta el descubrimiento de América. Y la Edad Moderna es desde el siglo XV hasta el siglo presente. Se le llama Edad Moderna, periodo moderno, ya a grandes rasgos esto, para hacer este paralelo entre la historia del mundo y la historia de la iglesia.
¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Bueno, también considerar que también la historia de la iglesia la podemos dividir en estos tres grandes periodos. Primero, vemos aquí el periodo del imperio, la historia de la iglesia, periodo del imperio romano, la Edad Media también y periodo moderno. Cuando hablamos del periodo del imperio romano en la historia de la iglesia, estamos hablando de la primera iglesia, de los primeros discípulos, los primeros, bueno, los discípulos de los apóstoles, principalmente el tiempo de persecución, ya hablamos del tiempo de los mártires, de los padres de la iglesia, de las controversias que se generaron en ese tiempo y la cristianización del imperio romano. Ya estamos hablando de este periodo. Luego de la Edad Media, en la historia de la iglesia, la Edad Media es la época del surgimiento y el poderío del papado. Ya esto estamos hablando ya de cuando se establece aquí la iglesia en el Vaticano, en Roma, esta ciudad y que se conforta. Vamos a estudiar toda esta materia, pero de eso hablamos de la Edad Media, en la Edad Media, y vamos a ver cómo la historia de la iglesia se relaciona. A lo mejor hay pastores y pastoras que ya estudiaron esta materia, lo pueden corroborar o lo pueden ir ahí argumentando un poco más, pero es en este tiempo cuando efectivamente por medio de los papas que se establecen en paralelo con los reyes, el tiempo feudal, el tiempo de los grandes reinados y nombramientos. Ahí vamos a ir profundizando más adelante cuando se ponían de acuerdo un papa o quien quería asumir el poderío máximo en la Iglesia Católica, se ponía de acuerdo con el rey, hacían intercambios, yo te doy, tú me das, por conveniencia se nombraba. El Papa confirmaba al rey, el rey confirmaba al Papa, y así se crearon todos estos grandes imperios en la Edad Media. Ahí vamos a estudiarlo también. Y en el periodo moderno se considera desde la época de la Reforma, ya este gran crecimiento de la Iglesia protestante, la circulación amplia de la Biblia, la libertad creciente de los gobiernos civiles, del poder eclesiástico y sacerdotal. Estamos hablando de este periodo moderno, de las misiones mundiales, de la reforma social y la fraternidad creciente. Entonces tenemos en paralelo los periodos del mundo, de la historia del mundo, con la edad antigua, el periodo de antigüedad, la edad media y la edad moderna. Y aquí tenemos la historia de la iglesia que se cataloga o se clasifica en el periodo del Imperio Romano, luego de la Edad Media y luego del periodo moderno. Ya después vamos a ir profundizando un poco más en todas estas materias. También contarles que es importante considerar estos grandes eventos de la era cristiana. Estamos haciendo un contexto general primero la importancia de estudiar la historia de la iglesia, pero además entender cómo se fueron generando los sucesos. Entonces, los grandes eventos de la era cristiana los podemos clasificar en, primero, la cristianización del Imperio Romano, porque la iglesia en general o el cristianismo, probablemente no como lo conocemos hoy en día, protestante o el cristianismo, el evangelio como nosotros lo hemos vivido, pero en ese tiempo estuvo de la mano el crecimiento del cristianismo con la formación de países, ciudades, países, tremendos, digamos, de hecho hasta los mismos continentes. Fue en paralelo el crecimiento del cristianismo con la fundación de ciudades y países. Lo vamos a revisar más adelante en otras materias. Entonces, estos grandes eventos en la era cristiana tienen que ver con esto, con la cristianización del Imperio Romano, la invasión de los bárbaros y la fusión de las civilizaciones romanas y alemanas, que es clave en todo lo que fue la formación, como les decía, de países, de civilizaciones, y de la mano con el evangelismo de ese tiempo
que cristianos iban y se iban a ciertos lugares queriendo establecer el cristianismo, y había esta fusión social o de civilización social y religiosa. También vamos a ver aquí, identificar como grandes eventos de la era cristiana la lucha con el maometismo, que tiene que ver con la religión musulmana, cómo fue también una acción o un evento bastante importante. De hecho, las cruzadas nacen precisamente porque fueron los turcos quienes se apoderaron de todo Israel, de Jerusalén, que también lo vamos a revisar. Yo voy dando solo pinceladas de lo que vamos a ir profundizando más adelante, pero es un evento importante en la era cristiana, porque fue clave también en todo lo que es esta dispersión. Un segundito, queridos pastores, perdón. Ya. Y entonces, clave en la historia de la iglesia, todo la religión musulmana, el surgimiento y el predominio del papado, ya como ya les mencionaba anteriormente, fue también una clave y un evento particular respecto del cristianismo. La reforma protestante, por supuesto, un tremendo hito en todo lo que es la historia de la iglesia, y el movimiento misionero mundial, moderno. Nosotros somos consecuencia de este movimiento misionero que surge desde Europa, porque prácticamente desde Europa es donde nace para las naciones el cristianismo, y llega particularmente el movimiento misionero a América del Norte, y desde ahí nosotros recibimos la palabra. Ya recordemos que quienes llegaron a Chile con el Evangelio precisamente fueron de Estados Unidos. ¿Ya? Así es que con este movimiento misionero mundial. Entonces, grandes eventos que debemos considerar como contexto general de la historia de la iglesia. Pero también hay que considerar esto, las grandes divisiones que surgieron del cristianismo, porque primero vemos que cuando hablamos de cristianismo hablamos de esta línea nuestra, de dónde venimos nosotros como cristianos evangélicos. Entonces tenemos estas divisiones del cristianismo. Primero el protestante, y que predominó en Europa Occidental y América del Norte, como les mencionaba principalmente. eh, eh, fue este cristianismo que llegó a nuestras tierras también desde América del Norte después, por medio de pastores aliancistas, bautistas. Y tenemos también división del cristianismo entre la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Griega, y el protestantismo, por supuesto, que se alejó y se aisló de lo que era la Iglesia Católica, que debemos considerar que la Iglesia Católica era la Iglesia primera. Católico es universal, significa universal. Entonces era la única iglesia que quería predominar o quería ser la iglesia representante de Dios, pero que no cumplió para nada con lo que debía ser la continuidad de la iglesia primera o de la iglesia apostólica. Entonces tenemos a la Iglesia Católica Romana, que predominó en el sur de Europa y en el sur de las Américas. Ya nosotros también, bueno, quienes conquistaron América, quienes vinieron y descubrieron, fueron españoles, europeos, y trajeron el catolicismo romano. Por eso se indica ahí como que predominaba en América del Sur la Iglesia Católica Romana. El evangelismo, el movimiento misionero mundial nos aborda con el protestantismo después, pero tenemos a la Iglesia Católica Griega también, que predominó en Europa Oriental y en el Sudoriental.
Por lo tanto, tenemos estas grandes divisiones del cristianismo, el protestantismo, el católico romano y el católico griego, como a modo de, como les digo, de conocimiento general o de contexto. Y el Imperio Romano, ¿por qué es considerado o por qué lo considero dentro de esta contextualización? Porque también fue fundamental, además de ser el imperio más extenso. Tenemos aquí que la iglesia fue fundada bajo el Imperio Romano. Ya fue fundada la iglesia bajo el Imperio Romano. Roma se funda en el año 753 antes de Cristo aproximadamente. En el 46 antes de Cristo al 180 después de Cristo es el cenit de la gloria de Roma y se extendía del Atlántico al Éufrates y desde el mar del norte hasta el desierto africano. Ya más adelante voy a mostrar un mapa ahí donde refleja este tremendo imperio que formó Roma allá, y la población, imagínense, 120.000 millones, alcanzando un tremendo imperio. Fue muy importante, pero fue el último también de las grandes, el último de los grandes imperios. Entonces, consideramos también tener en cuenta que el Imperio Romano fue fundamental para la formación de la Iglesia, porque la Iglesia tiene diferentes etapas, digamos, que fue viviendo, que se fue clasificando. Primero, tenemos a la Iglesia Apostólica. Desde la muerte de Jesús se considera hasta la muerte del evangelista Juan, ya Juan el apóstol. Tenemos a la iglesia perseguida, luego de eso, de entre los años 100 al año 300, desde la muerte de Juan hasta el primer edicto de Milán, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces tenemos esta actividad de los padres de la iglesia, las persecuciones por los imperios romanos, el imperio romano principalmente, ¿ya? Y el desarrollo de la organización de la iglesia sucede en este tiempo. Y hay una etapa, imagínense, casi más de 200 años de persecución de la iglesia. Después tenemos clasificadas las etapas de la iglesia cristiana en la tercera etapa, la iglesia imperial. Y esto se refiere a este tiempo también donde el triunfo del cristianismo es sobre el triunfo sobre el paganismo, ya la separación de la iglesia latina y las griegas, que era la separación de la iglesia latina, se le llamaba también a la iglesia de Italia, digamos, católica del griego, y a los primeros concilios, a las primeras reuniones o cismas importantes que tuvieron los padres de la iglesia. Ya concilios donde se reunían y llegaban a acuerdos. Entre eso, recuerden que tenemos en este periodo también imperial, grandes concilios donde se fueron tomando acuerdos respecto de la canonización de la palabra, de la Biblia. En fin, hay mucha historia entre estos años. Después tenemos a la iglesia medieval, que ya desde la caída de Roma, que es cuando surge la Edad Moderna, hasta la caída de Constantinopla, casi 1000 años de avance del poder papal. Las cruzadas se desarrollan en este tiempo y el desarrollo de las comunidades monásticas, ¿ya? Y estas comunidades monásticas tienen que ver con los sacerdocios, o estos sacerdotes, estos jesuitas, todas estas ramas de la Iglesia Católica que empezaron a adoptar esta forma de apartarse en lugares apartados, solitarios, como servicio al Señor o como dedicación a Dios, ¿ya? Tenemos también la Iglesia Reformada en una quinta etapa, desde el año 1453 al 1648 aproximadamente. Entonces considerada también la caída de Constantinopla. Constantinopla fue el gobierno greco-romano, esta mezcla que hubo porque entre lo que quedaba del imperio griego con el imperio romano, ¿ya? Y tenemos también en la iglesia reformada
la labor misionera en el Nuevo Mundo. Bueno, surge también en este tiempo la Santa Inquisición, como lo menciona ahí, acontecimientos particulares de lo que era esta etapa de la Iglesia Reformada. Y luego la Iglesia Moderna, que es desde el año 1648, con el fin de la Guerra de los 30 años. Ya vamos a revisar estos hitos, ya los retos de la Revolución Francesa, el comunismo, el movimiento restauracionista en América y el auge del movimiento evangélico. Ya a inicios del siglo XX surge este movimiento importante de crecimiento o de la iglesia evangélica, ya en general, tanto en América del Norte como también nosotros sabemos que en Chile en el año 1909 se produce este tremendo avivamiento, este nacimiento de las grandes iglesias evangélicas, desde el 1909 en adelante. ¿Ya? Así es que esto es un panorama general de lo que lo que es la etapa de la iglesia cristiana que vamos a profundizar etapa por etapa para ir viendo los detalles de cómo surge nuestra historia. Tenemos entonces aquí que considerar que todo comienza con Jesús de Nazaret. La historia de la iglesia surge, comienza, tiene como principal protagonista, es fundamental Jesucristo. Ya, un carpintero de Galilea, como dice ahí, que revolucionó el entorno con un mensaje de amor, de poder, de esperanza. Su vida, su muerte, la resurrección marcaron el nacimiento del cristianismo. Porque hasta que él estuvo, mientras él estuvo en la tierra, él, bueno, él lo decía, el reino del Señor ha llegado, él predicaba del reino que quería establecer, del movimiento que quería establecer en la tierra, pero no es hasta su ascensión que, inclusive hasta la venida del Espíritu Santo allí en el aposento alto, que surge. Y aún es más, digamos, después de ese episodio, vemos cómo la iglesia también tuvo que ser eh, perseguida para poder tener este resultado, este crecimiento, esta expansión. ¿Ya? Entonces, su vida, su muerte y la resurrección marcan el nacimiento del cristianismo, una religión que se expande rápidamente por el Imperio Romano y a pesar de la persecución que sufrió, porque es aquí justamente después de Cristo, de su muerte y de su resurrección. De hecho, en el año 70, cerca de 40 años después de que Jesucristo ascienda a los cielos, es que es destruida Jerusalén, el templo de Jerusalén, y son echados prácticamente de Jerusalén, y se produce esta tremenda diáspora o esta dispersión del pueblo por los diferentes lugares y países cercanos o países, digamos, que tenían ahí cercanía con Israel. Entonces, es debido a la persecución y los primeros seguidores de Jesús se reunían en casas para orar, compartían la comida, enseñaban las enseñanzas de su maestro, de Jesucristo. Este movimiento conocido como la iglesia primitiva se caracterizaba por su fervor religioso, la unidad y su compromiso con la misión de difundir el mensaje de Jesús. ¿Ya? Esta es la base de la iglesia cristiana. Esta es la base de la historia de la iglesia. Todo comienza con Jesucristo. Él es la razón de ser desde antes de que Él naciera hasta nuestros días. ¿Ya? Así es que eso es importante tenerlo en cuenta. En el año 33 después de Cristo, después de la muerte y de la resurrección, se marca este punto de inflexión en la historia de la iglesia. Y el mensaje de Jesús se extendió rápidamente entre los judíos y luego entre los gentiles. Y pronto se establecieron las primeras comunidades cristianas en diferentes partes del Imperio Romano. Por eso les decía yo que era importante destacar
los principales hitos o por qué el Imperio Romano resulta tan importante en la historia de la Iglesia. Los apóstoles, los discípulos más cercanos a Jesús, jugaron un papel fundamental en la expansión del cristianismo y a través de sus viajes, de sus predicaciones, difundieron el mensaje de Jesús y establecieron las primeras iglesias en ciudades como Jerusalén, Antioquía, Roma y Éfeso. De hecho, nace la iglesia en Jerusalén porque, claro, los apóstoles, después de que Jesús ya no estaba con ellos sí se juntaban. Ya vemos ahí en la historia de los Hechos de los Apóstoles, como Pedro relata estas reuniones que hacían en casas. Y luego vemos como a Pablo también en sus primeros viajes misioneros establece esta primera iglesia allí en Antioquía. Y luego, por supuesto, en toda la zona de Asia Menor, pero particularmente destaca este texto ahí el nacimiento de la iglesia en Roma y en Éfeso. Éfeso porque sabemos también que fue el apóstol Juan quien vivió sus últimos días en aquella iglesia, probablemente administrando y ministrando alguna iglesia que estableció Pablo. No lo sabemos si la estableció él o Pablo, pero él estaba ahí en Éfeso también difundiendo y alimentando a la iglesia que estaba en aquel lugar. Ya tenemos entonces que considerar esto. ¿Cómo fue preparado el mundo para que la iglesia comenzara? Ya, y aquí voy a pedirles que busquemos el libro de Daniel. Me perdió Daniel. Bueno, en el libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7, leemos acerca de estos imperios. ¿Ya recuerdan estos sueños que tuvo el rey Nabucodonosor y cómo Daniel logra interpretar estos sueños? Bueno, ahí se establece esta base. Primero, de los imperios que iban a gobernar el mundo, los imperios principales, imperios o grandes imperios, considerando que hoy en día estamos hablando de ciudades, de países, pero no de grandes imperios como surgieron en este tiempo, que conquistaban o varias ciudades o zonas contemplaban un solo imperio. Entonces, a diferencia de hoy, que la organización demográfica permite tener cantidad de ciudades, pero se clasifican ahí en países. Entonces, ¿cómo se preparó el mundo para que la iglesia cristiana comenzara? Eh, Fue preparado de esta manera, primero con estos imperios que son ahí demostrados o mostrados a Nabucodonosor, pero revelados por Daniel, el imperio de Babilonia. ¿Ya? Y aquí tenemos a este imperio que llevó cautivo a los judíos en el año 539 a.C., ya cuando estudiamos todo lo que son los profetas mayores, menores, nos damos cuenta que fue en este periodo donde luego de que el imperio asirio destruyera Israel en el reino del norte, con Samaria, se llevara algunos cautivos, pero los demás se exterminaron. eh, Se establece luego Babilonia conquista Siria y así funcionaba, pues eran imperios que se iban conquistando y que se iban a la vez, iban tomando dominio de las tierras. Y Babilonia fue particularmente donde reinó Nabucodonosor, y este imperio fue el que también finalmente lleva cautiva a todo el reino del sur, a Judá. No todos, porque quedaron de hecho los ancianos, los enfermos quedaron ahí en Judá, y Babilonia se llevó a sus príncipes, a las mujeres y a gran parte, muchos judíos se fueron como cautivos. Entonces, eh, entonces tenemos aquí que Babilonia en el año fue derrotada por los persas. Luego, ya vemos estas etapas, que también ellos fueron el periodo persa o el imperio persa fueron quienes luego dominaron el mundo,
por un espacio de casi 200 años. Ya ellos fueron a través de Darío, de Ciro, que gobernaron, y fue también durante el reinado de los persas que los judíos pudieron regresar a Jerusalén. Eso lo relata el libro de Esdras. Luego tenemos aquí este gobierno persa dominando también a todo Judá en este caso, porque ellos seguían siendo los gobernantes, si bien permitieron que volviera, regresara, recuerdan, Esdras, Nehemías, reconstituyeran la ciudad, el templo, las murallas de Jerusalén, pero seguían gobernando ellos, los persas. Y tenemos en el año 333 aproximadamente que surge el imperio griego a través de Alejandro Magno. Y durante esta época de la historia los judíos fueron llevados a las ciudades para aprender acerca del imperio griego. Ellos seguían dominando a los judíos, a Judá en este caso, a Jerusalén. Los seguían dominando ya, independiente que fueron fueron permisivos en el sentido de que le daban lugar al pueblo judío que llevara su propia religión, pero igual ellos influían por supuesto, si ellos dominaban a Jerusalén, era el imperio gobernante, ¿ya? Entonces, prácticamente los judíos también fueron nuevamente sacados, claro que no con violencia, pero sí los llevaban a otras ciudades. En este caso, en este periodo es donde se cree que fueron muchos judíos también, llegaron ahí a Alejandría, en Egipto, ya luego vamos a ver más adelante cómo en este periodo había muchos judíos en Alejandría. Recuerden que ahí nace la Septuaginta, ya donde estaba este gobernador ahí que tenía y que hasta el día de hoy está la biblioteca más grande del mundo en Alejandría, y no tenía la Biblia, no tenía la palabra del Dios de los hebreos, y llama a estos sabios, a estos ancianos, y les pide que puedan escribir, ya, escribir. Ellos lo hicieron de manera, digamos, lo que tenían en las memorias y lo que recordaban de la Biblia, de lo que habían leído, porque los judíos siempre han sido muy rigurosos, disciplinados en el estudio de la ley, de los escritos, de los profetas, por lo tanto ellos tenían la palabra ahí en la mente, estos ancianos, y ellos les transcribieron, ya, de lo que tenían en su mente, transcribieron y se crea la Septuaginta, esta versión de los 70, ahí en Alejandría. Algunos eruditos estiman que cerca de 1 millón de judíos vivieron durante la época de Jesús, inclusive estaban en esta zona. Hubieron judíos también que emigraron a Siria, Asia Menor, Marruecos, Grecia, Macedonia, Bulgaria, Armenia, Arabia, son zonas que están ahí por cerca de África, y al norte también, España, y todo esto lo relata el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 5, y entre los capítulos 9 y 11 del libro de Hechos. ¿Ya? Entonces tenemos aquí en este tiempo del Imperio Griego también que se establecen las sinagogas judías, ya que recordemos que el templo de Jerusalén había sido destruido y estaba ahí también, ya prácticamente ellos tuvieron que adaptarse a que no todo el acto religioso o el servicio religioso lo iban a hacer en el templo principal, entonces se conformaron las sinagogas. Y esta palabra viene del griego, que es asamblea, y aparecieron en varios lugares a los que los judíos habían emigrado, ya porque no estaban en el templo, no estaban cerca del templo, tenían que establecer un lugar para poder practicar la espiritualidad y esa relación con Dios a su manera. Entonces, para un estudiante de la Biblia no debe pasar desapercibido el gran número de sinagogas que Jesús y más tarde los apóstoles visitaron, ¿ya? Entonces estos fueron lugares óptimos para la predicación del Evangelio en el tiempo de la primera iglesia. Las ideas y el pensamiento griego permearon el imperio. Grecia produjo una cultura que todavía está presente en la actualidad, ¿ya? Hace gran énfasis en la literatura, en la lengua, en el arte, en la educación y especialmente en el estilo de lectura.
Y el griego se convirtió en el idioma del imperio y varias escuelas de enseñanza hacían énfasis en él, de la misma forma en que actualmente sucede con el inglés, por ejemplo. ¿Ya? Entonces era el griego, pasó a ser tan relevante e importante porque fue un imperio grande. Entonces los judíos eran llevados a diferentes lugares para que aprendieran estas costumbres tanto griegas, de hecho, costumbres como por ejemplo, y que fueron cosas y detalles que fueron llevando al pueblo del Señor, al pueblo escogido del Señor, a fácilmente caer en idolatría. Los griegos siempre tuvieron una preocupación por la limpieza, igual que los romanos, ya por la limpieza excesiva, por los cuidados, por el maquillaje, la vestimenta, estas cosas ostentosas, las joyas, cosas que no hacía el pueblo judío, pero fueron de alguna manera, eran influenciados los judíos por estas costumbres. Las casas, por ejemplo, eh, las casas de los judíos siempre fueron en tiendas. Llegó el minuto, claro, que se establecieron ahí en Israel, en Jerusalén, en Judá, eh, y sus casas eran más bien sencillas, de barro, de adobe. No había no había una indicación de parte de Dios a que se preocupe, que adornen, digamos, trabajen en sus casas. Los griegos sí, los griegos hasta el día de hoy vemos tremendas esculturas, tremendas estructuras, perdón, griegas. Entonces ellos tenían mucho cuidado de la casa, que fuera de un material más sólido, de piedra, en fin. Fueron cosas que de a poquitito fueron introduciéndose en el pueblo del Señor, que después le llevó con facilidad a desviarse, ya a desviar la mirada del Señor y a tener la preocupación en otras cosas. Entonces, con estas influencias que tenía la sociedad griega en el pueblo del Señor. Y es una de las razones también por las cuales Dios tenía constantemente, usaba tanto a los sacerdotes como a los profetas para hablarle de que vuelvan a su origen, vuelvan a, al mensaje que él les había entregado, cómo quería, qué era lo importante. Para el Señor lo importante era que le reconocieran a él por sobre todas las cosas como el único Dios, su único Dios. Los griegos tenían, y sabemos cuántos griegos, cuántos dioses tenían, ya para toda actividad establecían un Dios. Entonces eran muchos dioses, politeísmo era muy marcado y se contrarrestaba con el pueblo judío, pero fue permeando de alguna manera, así como lo fue en el imperio sirio, como lo fue en los primeros años del establecimiento del pueblo de Dios. Es constantemente el, la lucha que tenemos, digamos, de no dejarnos llevar por la sociedad, no dejarnos llevar por las influencias de esta sociedad o del mundo moderno. Pero también hay un lado bueno, el griego, y que los judíos aprendieran el griego, que los judíos dominaran el griego, que se esparcieran también por diferentes lugares del imperio, permitió de esta manera, y obviamente sabemos que el Señor está dentro de su soberanía, lo permite, porque se escribe el Nuevo Testamento en este lenguaje. Por lo tanto, era el lenguaje que se manejaba en toda esta zona geográfica, este imperio grecorromano. Entonces el evangelio tenía posibilidad de ser difundido con facilidad. Roma fue un imperio también que en el año 60 antes de Cristo virtualmente había conquistado la mayor parte del mundo. Fue el imperio más grande, ¿ya? Y además el que duró mucho tiempo. Y eh, y duró mucho, cientos de años, ¿ya? Por lo tanto, fue un imperio muy importante. Vemos entonces cómo fue preparado el mundo para el establecimiento de la iglesia en el mundo. Vamos a ver también que así como influye negativamente el imperio romano en la iglesia, también hay muchas cosas buenas que permitieron que el evangelio se difundiera precisamente por
la infraestructura y la hechura de caminos que tenía Roma fue clave en la difusión y en la evangelización. Vemos entonces la historia de la iglesia y ya para ir finalizando. En aquel día dice Hechos, el capítulo 8, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Lo relata aquí el libro de Hechos de los Apóstoles. A veces yo he leído algunos textos donde indican que la persecución al pueblo del Señor, a los discípulos, a los apóstoles, a los judíos, fue como un castigo. Claro, podemos ver que puede sonar como un castigo, pero finalmente fue la forma que Dios usó para que se cumpliera el mandato que Él les había entregado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ya que es el mandato que nos entregó el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos olvidamos y los apóstoles y los discípulos estaban de alguna manera quedando ahí un poquito quietos en sus ciudades, en sus casas y no estaban saliendo a anunciar el Evangelio. Ya cuando después, por supuesto, el Señor le da la orden a Pablo y el trato que tiene Pablo y el Espíritu Santo le lleva a él como primer misionero, primer y gran misionero, junto con algunos hermanos que salieron hacia otras zonas, hacia Asia, Roma en este caso, Europa. Entonces, pero no fue hasta, imagínense, hasta el tiempo de Pablo que recién la iglesia empieza a trabajar. Entonces tuvo que venir esta persecución para que la iglesia empezara a cumplir el mandato que el Señor les había dejado. Y esta es la iglesia primitiva del Nuevo Testamento y se propagó por todo el Imperio Romano. Imagínense, estamos hablando de toda esta zona. Este es un mapa de lo que logró ser todo el Imperio Romano. Aquí está Roma, y aquí vemos Asia Menor y toda la zona que logró conquistar Roma, un mapa antiguo de la zona de Roma. El estudio de la historia de la iglesia resulta ser una tarea profundamente teológica. Muchos de nuestros hermanos en el pasado recurrieron constantemente a los documentos históricos para pensar teológicamente acerca de cómo sus antepasados, los que amaban y respetaban, habían interpretado y vivido los mismos pasajes que nosotros estudiamos hoy. La Biblia, cuando se establece el canon bíblico, no es de un día para otro, no fue de decir, no, a mí me parece, no, hubo mucho estudio profundo, cada texto fue estudiado en profundidad, y esto es lo que nos dice el estudio de la historia de la iglesia. Ellos tuvieron que ir, con el otro grupo lo estudiamos, el profeta Daniel. El profeta Daniel no fue considerado por la Biblia hebrea como profeta, sino hasta, hasta el siglo XIX aproximadamente, recién se reconoce a Daniel como profeta, ¿ya? Aunque el mismo Señor Jesucristo lo menciona, y eso es lo que validaron, ¿ya? Validaron los maestros de la palabra que fueron estudiando y conformando, los padres de la iglesia que fueron conformando el canon bíblico, ya porque fue el mismo Señor Jesucristo quien mencionó a Daniel como profeta, pero en la Biblia hebrea, los hebreos no validaron a Daniel como profeta. Entonces, vemos cómo era necesario ir al pasado, ir a estudiar y ver y revisar cada texto. Por lo tanto, estudiar los sucesos de la iglesia o de la cristiandad nos debería ser mejores creyentes, mejores teólogos, pues de esta manera podemos comprender cómo se formularon las doctrinas centrales de nuestra fe. Es importante. Eh, la resurrección de Cristo, al ser una realidad histórica, nos devuelve constantemente a meditar en estos sucesos bíblicos, vistos desde la perspectiva de un historiador. Esa es la forma que usaron los padres y los grandes concilios de la iglesia del primer siglo para poder establecer qué libros iban a conformar
lo que es hoy día la Biblia para nosotros. El mapa de la actividad de Dios, dijo Timothy Hunt, el mapa de la actividad de Dios entonces no es un océano en blanco entre las costas apostólicas y nuestros días. Por tanto, debemos recordar y buscar nuestras raíces en la luminaria, los personajes y los movimientos de la Iglesia a lo largo de los siglos. Descuidar esto no es solo arriesgarse a repetir errores del pasado, es ser víctima de una amnesia que cada vez más estrecha nos deja sin rumbo fijo. En otras palabras, lo que yo interpretaba o parafraseaba al principio. Nosotros tenemos una razón de ser, pero si no conocemos de dónde venimos, quiénes somos, qué pasó en la iglesia primera, con los primeros cristianos, difícilmente podemos entender. A veces decimos, traemos la palabra de Jeremías parados en los caminos y vean la senda antigua. Claro, pero pues nosotros enseguida nos vamos aquí a nuestro siglo nada más, pues nos vamos aquí al 1900, senda antigua, y no, tenemos una senda mucho más antigua. La primera iglesia debe ser nuestra base, debe ser nuestro modelo. Y vemos cómo debemos entender que la iglesia no nace con Agustín de Hipona, que fue en el año 300, y entre el año 300 y 400 fue fundamental en la iglesia cristiana. Ya no nace la iglesia con Martín Lutero en el año 1400 o con Billy Graham en los años 1900 a 2000. Muchos consideran que hay un enorme paréntesis o espacio en blanco entre las últimas palabras del libro de Apocalipsis y la iglesia de nuestros días. Entonces, debemos entender que en este mapa de la actividad de Dios hay un océano que no es en blanco, sino hay mucha historia, muchos acontecimientos que conforman nuestras raíces y que nos sirven de luminarias para el futuro, para lo que debemos proyectar, hacia dónde queremos llegar. El estudio de la historia de la iglesia nos va a ayudar a comprender mejor lo que ya conocemos, pues podemos encontrar hilos que van conectando aquello que es familiar para nosotros en cuanto a la práctica de nuestra fe y lo que dice la Biblia al respecto. Esto lo alcanzamos cada vez que revisamos el pasado y encontramos ecos que nos ayudan a formar nuestras convicciones. Entonces, es importante el estudio de la iglesia. Y ahora sí, esta es la última lámina que quiero compartir con ustedes en esta noche y es una panorámica general. No la vamos a estudiar ahora, a revisar. Ustedes después, cuando puedan descargar el material o ver con calma, lo van a revisar. Pero aquí está justamente el, el periodo, digamos, de la iglesia, la ascensión de Cristo, ya los 70 años de la iglesia apostólica, la muerte del apóstol Juan en el año 100 aproximadamente, luego los 200 años de la iglesia perseguida, ya, y ahí el imperio romano a través de Nerón, cómo surgieron tantos mártires, murieron muchos cristianos ya a consecuencia de esto. Luego el edicto de tolerancia de Constantino, vamos a estudiar todo esto en la iglesia perseguida, luego la iglesia imperial, ya luego de Constantino, que quiso cristianizar a su manera, pero de alguna manera permitió que la iglesia también, el cristianismo creciera. Luego tenemos la caída de todo lo que es el imperio romano, nos vamos a la iglesia medieval, la caída luego de Constantinopla, que es prácticamente el imperio turco, porque Constantino se estableció como sede ahí en Turquía con su iglesia, que hasta el día de hoy también está ahí. Quiso él hacer una imitación de todo lo que era el Vaticano, la gran iglesia que está ahí en el Vaticano, y él construyó allá en Turquía, en lo que es Estambul hoy en día, la iglesia de Santa Sofía. ¿Ya? Pero vemos ahí entonces esta caída también de este imperio, luego la guerra de los 30 años, vamos a estudiar aquí, luego la iglesia reformada y lo que es la iglesia moderna. ¿Ya? También tenemos aquí dentro de la iglesia apostólica
los subperiodos de la Iglesia Apostólica. Vemos entonces cómo se establece esta iglesia pentecostal, una iglesia en expansión, iglesia entre los gentiles, y la edad sombría también que tuvo la iglesia del Señor, que sucede aquí en el año, dice, la caída de Jerusalén en el año 70, el imperio de Domiciano, encarcelamiento de Juan. Vemos una edad también difícil y terrible, más que difícil para la iglesia del Señor. Ya, esta lámina, ustedes van a quedar con esta lámina para que la puedan estudiar después con calma. Y eso es la clase de hoy. Que el Señor les bendiga. Espero, bueno, que se haya entendido por lo menos el objetivo de la clase y de lo que vamos a ir estudiando, porque es harta materia, es harto que estudiar. Voy a compartir también algunos textos que pueden servir de complemento. Hay libros de la historia de la iglesia, así es que ahí vamos a subirlo en la plataforma para que ustedes puedan ir complementando la lectura y por supuesto, porque nosotros no vamos a alcanzar tampoco a profundizar mucho en las materias, entonces hay mucha información. Así que esta la subimos en la plataforma como para complementar. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario, si hay algo que quisieran ustedes agregar, por favor, que lo puedan también indicar. Silencio. Mano Freddy no tiene ninguna pregunta o comentario. No, hoy, pastora, en esta clase yo vengo a aprender nomás. Ah, muy bien. Bueno, si no hay preguntas, queridos pastores, vamos a hacer una pausa ahora porque ya luego viene también una tremenda clase homilética. Inicia hoy el pastor en la Sepúlveda, así es que vamos a tener unos minutos, pastor Alejandro, unos minutos de break entonces. De todas Amén. maneras, si alguien tiene algún Sí, comentario, alguna pregunta, la puede hacer después por interno, no se por preocupe. por el chat. Claro, por el chat lo Por el puso, chat ¿cierto? también, perfecto, Y por el ahí el chat, pastor no hay Marco problema. Larcón puso presente. Llegó tarde, pero Ah, muy tarde, pero Llegué a la bendición final. yo tenía una duda con un alumno que ingresó, no sé, incluso le escribí por interno a usted, pastorita, que decía Joaquín. Joaquín. sí, es el hijo del hermano Marcos Sepúlveda, está con el Ah, pastor Hernández. ya, ahí tenía la duda yo. Sí, Entonces, le dimos el acceso porque volvió a ingresar. sí, Ah, sí, sí, aquí tiene la foto del pastor. Yo el dije, se habrá pastor Hernández, cambiado sí. nombre, el pastor se habrá cambiado nombre. Pero es él, pues. Ya, estamos ok. Un abrazo, vamos a tener Bendiciones. una Vamos a pausa y el lanzar el pastor video entonces. Marquito después dice que va a orar. Ya, Ya. vamos a lanzar el videito promocional entonces del break. Bendiciones, que estén